En los oscuros días de la historia alemana, mientras turbas atontadas y enfurecidas arrojaban piedras a mujeres y niños judíos inocentes, Dietrich Bonhoeffer, un joven teólogo y valiente pastor, alzó su voz contra estas atrocidades. Este audaz defensor de la humanidad se encontró, sin embargo, en el sombrío calabozo de la prisión, acusado de conspirar contra el mismo Hitler que oprimía a su nación. En las entrañas de su encarcelamiento, Bonhoeffer no solo enfrentó las barras de su celda, sino que también se sumergió en profundos pensamientos, que iban más allá de las frías paredes de su confinamiento. Contempló con pesar cómo su amada Alemania, una de poetas y pensadores, se transformaba en un colectivo de cobardes y criminales. Pero en lugar de señalar con dedo acusador la maldad, discernió una verdad más inquietante, la estupidez. Bonhoeffer, en su sabiduría, proclamó que la estupidez era un enemigo más insidioso que la maldad. Mientras uno puede lidiar con el mal a través de la protesta y la fuerza, la estupidez permanece inmune a la razón. No contiene las semillas internas de autodestrucción, que a menudo hallamos en el mal. En sus cartas desde la prisión, delineó como los hechos irrefutables, cuando contradicen los prejuicios de un necio, son simplemente ignorados y desestimados. Y allí nace la teoría de la estupidez. En esta narrativa, la estupidez se convierte en un oscuro hechizo, que ciega y esclaviza las mentes de las masas, convirtiendo a las personas en marionetas de eslóganes y consignas, despojadas de su humanidad. El teólogo alemán advirtió que la estupidez florece bajo el impacto abrumador del poder, ya sea político o religioso. En este caldo de cultivo, la independencia interior se desvanece, y la capacidad de evaluar con la propia mente se rinde ante la opresión. Bonhoeffer argumentó que, para liberar a la humanidad de la estupidez, se requería un acto de redención interna, un despertar de la conciencia más allá de las barreras impuestas por la ignorancia. Así, en la penumbra de su celda, Bonhoeffer se erigió como un mesías de la lucidez, desafiando no solo las cadenas físicas de su encarcelamiento, sino también las cadenas más sutiles y peligrosas de la estupidez, que amenazaban con consumir al mundo. Su legado no es solo la de un resistente contra el régimen nazi, sino la de un pensador que iluminó las tinieblas de la estupidez con la luz de la razón. Querido estoico, sumérgete por un momento en este océano de reflexión. ¿Te has detenido a pensar que en este intrincado juego de luces y sombras que llamamos vida, la estupidez puede ser un adversario mucho más insidioso que la maldad misma? Déjame guiarte, a través de las palabras del teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, quien, en medio de la oscura historia de su nación, alzó su voz para compartir una verdad incómoda pero crucial. Tú, como ente social, puedes levantar tu voz contra el mal, protestar y combatir con la fuerza si es necesario. Sin embargo, Bonhoeffer te susurra al oído que la estupidez es como una sombra esquiva que se escapa del alcance de la razón. No contiene las semillas internas de autodestrucción que paradójicamente a menudo encontramos en el mal. ¿Por qué es esto tan importante? Enfrentarse a la estupidez no es como librar una batalla convencional. No puedes presentar hechos irrefutables a un necio y esperar que la razón haga su trabajo. En cambio, esos hechos serán simplemente desestimados, ignorados como si fueran simples excepciones sin importancia. Ahí está la trampa. Bonhoeffer, con su sagacidad, nos lleva a través de los pasillos de la estupidez y nos advierte que, a diferencia del mal, la estupidez se deleita en su propia autosatisfacción. El necio, comparado con el canalla, se pavonea en su ignorancia, y lo que es más intrigante, puede volverse peligroso con una facilidad sorprendente. ¿Cómo lidiar entonces con esta criatura esquiva? Para entender el juego de la estupidez, debemos ir más allá de la superficie. Bonhoeffer nos revela que la estupidez no es simplemente un defecto intelectual, es un problema moral. Hay mentes brillantes que, bajo ciertas circunstancias, se tornan estúpidas, permitiendo que la sombra opresora se apodere de ellas. La estupidez se revela como un fenómeno sociológico más que psicológico. Observamos cómo, bajo el impacto abrumador del poder, la independencia interior se desvanece, y la capacidad de evaluar con la propia mente sucumbe ante la opresión. Bonhoeffer nos advierte que toda revolución violenta, ya sea política o religiosa, desencadena una explosión de estupidez en la población. La estupidez, ese enigma en la telaraña de la vida, difiere de la maldad en una manera que desafía la lógica y resiste a la razón. Diariamente te enfrentarás a la estupidez, y descubrirás que la razón no es tu aliada en esta contienda. A diferencia del mal, no puedes esgrimir protestas o lanzarte con fuerza bruta, ya que la estupidez permanece indiferente a la persuasión lógica. Es un terreno donde las protestas y la fuerza se desvanecen en la penumbra,
y la razón tropieza con su propio límite. Pero aquí viene el giro intrigante. La persona estúpida, esa entidad escurridiza, desecha hechos irrefutables como si fueran meros espectros insignificantes. Los enfrenta con un desdén que desafía la lógica, ignorando cualquier evidencia que contradiga sus propios prejuicios arraigados. Es como tratar de iluminar una caverna oscura, con una vela titilante. ¿Cómo podemos enfrentar este desafío? La respuesta, según el teólogo Dietrich Bonhoeffer, yace en comprender la naturaleza de la estupidez. Esta no es simplemente una falta de inteligencia, de hecho muchas personas inteligentes padecen de estupidez, es más bien un fenómeno moral. Se adquiere bajo ciertas circunstancias, cuando las mentes brillantes permiten que la sombra de la ignorancia se apodere de ellas. El sabio alemán con su aguda percepción, nos invita a explorar más allá de la superficie. La estupidez es menos un problema psicológico que sociológico. Observamos cómo, bajo la opresión del poder, la independencia interior se desvanece, y la capacidad de razonar queda sepultada bajo el peso de la conformidad. Imagina a alguien intelectualmente capaz, con la competencia de asimilar conocimiento y comprender conceptos complejos. Esta persona, perfectamente, puede caer en las garras de la estupidez en sus acciones cotidianas. Este enfoque desafía la noción convencional de que la estupidez y la inteligencia son opuestas irreconciliables. Ahora, conectémonos de manera más íntima con esta idea. ¿No te parece fascinante considerar que la estupidez, lejos de ser una limitación puramente intelectual, tiene raíces más profundas en el ámbito moral? Este matiz agrega una capa intrigante a nuestra comprensión de la naturaleza humana. Entonces, en esta travesía introspectiva, considera la posibilidad de que la estupidez no sea simplemente un tropiezo intelectual, sino una manifestación de nuestras elecciones morales. ¿Qué decisiones tomamos en la vida cotidiana, a pesar de nuestra inteligencia, que podrían catalogarse como estúpidas desde un punto de vista moral? Te invito a un diálogo interno, a explorar cómo tus acciones reflejan no solo tu capacidad de comprensión, sino también tu ética y valores fundamentales. Así, en este viaje de autodescubrimiento, te animo a explorar las dimensiones más profundas de la estupidez y la inteligencia, mirando cómo convergen en el tapiz complejo de la experiencia humana. Según la perspectiva estoica, la estupidez no es un rasgo inherente, sino más bien un producto de circunstancias particulares, que nos llevan a hacer el ridículo o permitir que otros lo hagan. Vamos a explorar juntos cómo estas situaciones, tan comunes en nuestra vida diaria, pueden moldear nuestra relación con la estupidez. En la soledad, en ese espacio donde estamos conectados con nuestros pensamientos, la estupidez parece encontrar menos terreno para arraigar. Sin embargo, cuando nos sumergimos en la dinámica social, en esos momentos de interacción con otros, la estupidez puede acechar con más facilidad. Es como si la sociabilidad actuara como un caldo de cultivo para esta peculiar faceta de la condición humana. Tratar de encajar por moda en determinada idea o concepto, incluso cuando no estamos 100% de acuerdo con ella, puede llevarnos a caer en la estupidez. Entremos en tu propio mundo por un momento. Reflexiona sobre esos momentos en los que te has sentido más inclinado a la sociabilidad. ¿Has notado que en esas situaciones la estupidez, ya sea tuya o de otros, tiende a manifestarse de manera más palpable? Es un fenómeno curioso, ¿verdad? Ahora, no te preocupes, no se trata de señalar con el dedo. Más bien, es una oportunidad para explorar cómo nuestras interacciones sociales, esas que a menudo buscamos y disfrutamos, pueden tener un lado inesperado. La estupidez, según esta perspectiva, podría considerarse una sombra que se alarga cuando estamos inmersos en el tejido social. Te invito a meditar sobre tu propia experiencia. ¿En qué momentos has sentido que la estupidez rondaba más cerca? ¿Fue en ese tiempo de camaradería y conexión con otros, o en la calma de tu propia compañía? Este análisis, íntimo y personal, nos invita a comprender cómo la estupidez no es solo un rasgo individual, sino un fenómeno que se despliega en la danza compleja de nuestras relaciones sociales. Bonhoeffer nos invita a contemplar cómo en este teatro del poder, el escenario se ilumina no solo para aquellos que están arriba, sino también para la audiencia. ¿Has notado cómo cuando el telón del poder se alza, la estupidez parece desplegarse como una sombra alargada? Ahora, amigo, deja que estas palabras penetren en tu propia experiencia. Piensa en esos momentos en la historia en los que el poder, ya sea político o religioso, ha tomado el centro del escenario. ¿No has percibido cómo en esas situaciones, la estupidez se filtra sutilmente entre los hilos de la sociedad?
Es como si el poder de uno dependiera intrínsecamente de la estupidez del otro, una danza compleja y a la vez desconcertante. Y aquí viene la joya de la teoría. Bonhoeffer sugiere que esta pérdida de independencia interior, ese momento en el que nos vemos influenciados hasta el punto de renunciar a nuestra autonomía, es el precio que pagamos por la entrada al teatro del poder. Amigo estoico, no es un señalamiento, sino una oportunidad para sumergirte en las aguas de tu propia experiencia. ¿Cuándo has sentido esa pérdida de independencia interior en medio de influencias poderosas? Quizás en el ámbito político, religioso o incluso en esferas más personales. Observa cómo la persona estúpida, según nos relata este pensador, parece caer bajo una especie de hechizo. Es como si al sucumbir a la estupidez, uno quedara cegado, envuelto en una maldición que oscurece la percepción y nubla la comprensión. Imagina esa sensación de ser una herramienta sin rumbo, como una marioneta movida por hilos invisibles. Aquí radica la complejidad de la condición humana. La persona estúpida, al convertirse en esta herramienta sin sentido, se vuelve capaz de perpetrar cualquier mal, un actor en el escenario de la maldad. Pero lo más intrigante es que queda atrapada en este ciclo sin ser consciente de su propia oscuridad. Entonces te invito a mirar dentro de ti, a reflexionar sobre esos momentos en los que quizás te has sentido atrapado en patrones de pensamiento o comportamiento que no comprendías del todo. Bonhoeffer nos insta a comprender que cuando perdemos la capacidad de ver el mal en nuestras acciones, estamos de alguna manera bajo esa maldición de la estupidez. Es un viaje introspectivo, una oportunidad para examinar cómo nuestras decisiones y acciones pueden ser influenciadas, a veces sutilmente, por esa sombra de la estupidez. Pero al hacerlo, nos acercamos a la posibilidad de liberarnos de esa maldición, de recuperar la claridad y la agudeza en nuestra percepción. El teólogo alemán decía que el camino hacia la liberación de la estupidez es un viaje íntimo, una redención que debe florecer desde lo más profundo de tu ser. Aquí, él nos invita a reflexionar sobre esa transformación interna, que como bien sabes, no siempre es tarea sencilla. El pensador nos plantea la idea de que hasta que experimentes ese acto de redención desde adentro, cualquier esfuerzo educativo será como sembrar en terreno infructuoso. Es como si intentaras enseñar a alguien a nadar mientras permanece anclado en tierra firme. La clave reside en explorar esos rincones internos, permitirte ese proceso de autodescubrimiento y transformación. Sumérgete en la introspección, cuestiona tus propias creencias, y lánzate a la posibilidad de un cambio desde lo más íntimo. Recuerda que la verdadera educación, la que impacta y transforma, nace de esa redención interna. Así que te invito a abrazar esa posibilidad, a dejar que la semilla del autoanálisis florezca en el jardín de tu propio entendimiento. Y así, mis guerreros estoicos, concluimos nuestro viaje a través de las profundidades de la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. Espero que estas reflexiones hayan resonado en lo más íntimo de su ser, llevándote a cuestionar y explorar el papel de la estupidez en tu vida. Recuerden, el estoicismo nos enseña a cultivar la sabiduría y a enfrentar la realidad con valentía. Por lo tanto, abraza lo racional sobre la estupidez. Si encuentran valor en estas enseñanzas, los invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Así, juntos, continuaremos nuestro viaje hacia una vida más sabia y plena. No olviden dejar su apreciación con un pulgar arriba si este contenido ha resonado en sus corazones estoicos. Hasta la próxima, buscadores de la verdad y amantes de la sabiduría, solo espero que usen el poder estoico para afrontar la vida.